Muy buenas noches, yo soy Andrés Alburquerque y este es nuestro espacio, Enfoque Ciudadano, correspondiente al día de hoy, martes 11 de agosto del 2026. Y en la noche de hoy traemos de nuevo al futuro presidente del Caimán Antillano. President Schilling, fíjese cómo suena, fíjate cómo suena. President Schilling said that he would do anything to even up relations with America. Oh, President Schilling, ay mi madre, qué clase conga. Ay, uno lo dice jodiendo, pero ustedes dicen, ay, no, yo no quiero ni pensar en eso. Yo no quiero ni pensar en eso. Bueno, señores, y traemos a Chilling para que nos ayude, bueno, que lo haga él y nosotros participamos, en un paralelismo entre lo que nos ocurrió a nosotros en 4 metros cuadrados comparado con las dimensiones de esta gran nación y lo que está ocurriendo as we speak in the beacon of freedom, en el faro de la libertad. En este mismo momento se están moviendo exactamente, pero exactamente los mismos intereses subterráneos, las mismas intrigas, todo igualito que en Cubita la Bella, la que era bella, porque ahora es una anciana desdentada. Entonces, y cuando, esto lo hemos dicho 1000 veces, es un tema manido, yo lo sé, pero cuando sacamos los ejemplos, uno se dice, coño, es verdad, es verdad. Entonces cuando no hay nada como poner el dedo en la llaga, mostrar ejemplos concretos, de vez en cuando regresar atrás, traer ejemplos vividos por todos o por casi todos. Y entonces es cuando tú realizas la magnitud del problema que tenemos ante nosotros. Por eso el show de hoy se llama Cuba y USA, peligrosas semejanzas, pero peligrosísimas semejanzas. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Mire, ustedes se recuerdan, no me dejarán mentir, que yo siempre digo que lo primero que hicieron los comunistas en Cuba fue agacharse, pero no agacharse con el trile descubierto, nada, agachado como las mujeres, no encorvado, no como se pone Horacio, no, agachado como las mujeres, así en cuclillita. Porque recuerden que todavía hay académicos que mantienen la falacia de que los comunistas en Cuba tenían el 5% solamente del voto electoral. Solamente el 5%. Bullshit. Y claro, yo per se no dudo de las encuestas de a la sazón. No dudo. Es posible. De hecho, estoy casi convencido que los datos estadísticos tomados,
tomados sobre el terreno reflejan ese por ciento. Claro, pero recuerden que había 10 veces más comunistas crípticos, criptocomunistas, como le llama César Reiner, que jamás le dijeron a nadie que iban a votar por el Partido Comunista. Y cuando tú le preguntabas, decía, no, yo voto por Batista, yo voto por Grau, yo voto por... Ay. Entonces, la primera falacia es que era el 5%. Y es la falacia aquí detrás de la que se está yendo toda la derecha diciendo, esa gente, déjalo que se sigan presentando, déjalo que sigan hablando, se van a joder porque, señores, no subestimen el papel de los agitadores y no subestimemos el papel que juega la envidia al prójimo en todo el andamiaje de la ideología comunista. No, a esta gente no se le puede dar el chance. Entonces hay que tomarlos en serio, porque hay mucha gente en este momento que cuando le van a preguntar dicen, yo no voto por ella. Y sí votan. Y sí. Entonces, vamos a por lo menos a reconocer la gravedad del problema que se nos yergue ante nuestra vista. Todavía hay tiempo de correr a reparo, correr hacia adelante, no hacia atrás. Porque sabemos los cubanos como nadie que cuando esa gentuza coge el poder, no lo suelta. No lo suelta. A como dé lugar. Entonces, reitero, vamos, por más que parezca paranoico, por más que parezca exagerado, vamos a señalar la semejanza entre lo que pasó, lo que nos quitaron en Cuba y lo que nos quieren arrebatar aquí. Dame la cortinita y tráeme al presidente, por favor. President Schilling. ¡Ay, mi madre! Yo estoy cogiendo el tumbado de la W. President Schilling said, ¡ay, mi madre! Dame la cortinita, por favor. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Pero más bien, Andrés, gracias a Dios, y mejor después de esa introducción extraordinaria. Es como estoy escuchando Hail to the Chief. Entonces, Oye, por lo menos por nosotros no va a quedar. La gestión se va a hacer. se te agradece la confianza. Oye, dos cosas quiero decir. Quiero que sepa que esa canción, Enfocado se llama. Sí, que creo yo que se llama Enfocado, sí. Es material de Grammy. Yo te digo a ti que esa canción es material de Grammy. De verdad que sí. Es pegajosa. El video, la parte visual, de verdad que está tremenda. Está tremenda. Sí, señor. Es la que este programa se merece. No, definitivamente. Óyeme, que ya son unos cuantos años, Andrés, y eso hay que felicitarte. Yo no sé si aquí el tiempo pasa tan rápido, yo no sé si las personas se dan cuenta el tiempo que lleva este programa, que para
mérito y crédito a ti y de Karen, que básicamente hace un trabajo de 2 horas, o sea, un programa de 2 horas, en unión a todas las otras cosas que hay que hacer en la vida, el trabajo, todas las otras cosas, escribir, lo patriótico, de todo, y mantener, o sea, el ritmo que tiene el programa, el ritmo que tienen ustedes de vida, y veo cómo cada vez más este programa tiene una resonancia extraordinaria, o sea, la cantidad de personas que tienen muchas alternativas, sin embargo, están viendo este programa, así que estás ahí, están en la línea bien marcada, y el tiempo, que eso de nuevo no es un parámetro fácil de cruzar, así que eso dice mucho, y una audiencia muy leal, que eso es muy importante, porque más allá de que se van sumando, pero tú te das cuenta que en este programa se sienten como parte de una familia extendida. Así que eso, tú eres el que organiza todo esto, así que tú y Karen, así que hay que felicitarlos a ustedes. Y la otra cosa que te quería decir antes de meterle mano es felicitarte también. Yo te tengo que elogiar ya después de la entrada presidencial esa. Yo me voy a quedar corto con todo lo que yo diga, pero te lo he estado por decir, y no quiero que pase otro programa sin que te lo diga, de felicitarte por esa mención en acorde a la fecha de los que murieron en Cuba, en defensa de la libertad de Cuba, a consecuencia de la dictadura castrista. Yo creo que eso es una cosa muy importante, Andrés, es una cosa muy importante, porque si el muro de la guerra de Vietnam en Washington, una de las cosas que más te impresiona, porque es algo simple, es los nombres que empiezan con el primero que falleció hasta el último. Entonces, el hecho de que todos los días vas diciendo los años de que hubieron diferentes personas que murieron, me parece una labor extraordinaria, pero algo que es esencial para nunca olvidar. O sea, porque eso, aquí estamos tocando diferentes temas, pero todo para defender la libertad, para defender la democracia, y entonces ese detalle es la línea de nuestros mártires, o sea, lo que dieron todo para que se pueda lograr eso. Así que me parece que es un toque sumamente importante y te felicito por eso. Ok, bueno, pues nada, Julio, vamos a cumplir el día 3 de noviembre, el día 4 de noviembre cumplimos 6 años. Correcto, Dime tú, pero bueno, vamos a seguir. Eso fue lo que nos tocó. Mira, en realidad estamos mucho más a resguardo que todos aquellos que en días como estos estaban en una cárcel, estaban frente a un paredón de fusilamiento. Entonces yo pienso que lo menos que podemos hacer los que nos despertamos tarde, los que por algún motivo no participamos en la lucha, es rendirle homenaje a los que, claro, a los que hicieron el último sacrificio, a los que quedaron vivos, y tratar de esparcir un poco de luz en este túnel oscuro que nos están queriendo dejar a nosotros, y vamos a seguir en esto. Así que además tú empezaste antes que yo, así que ya tú sabes. Vamos entonces, Julio, vamos a empezar con estas peligrosas semejanzas, porque yo estoy viendo, ¿tú te acuerdas cuando llegó Fidel, que él dijo, ¿armas para qué? La izquierda quiere quitar la segunda enmienda. ¿Elecciones para qué? Ya viste que están tratando los socialistas
de quitar al presidente, eliminar el Senado, llenar la Corte Suprema con su gente. Es decir, Julio, han pasado casi 70 años y es el mismo disco, brother. Cambia la gente, pero los soundbites son los mismos. ¿Tú también ves esa semejanza o es paranoia mía? No, no, definitivamente. Y la relación, o sea, el lema del programa Cuba y los Estados Unidos, o sea, la semejanza, tú sabes que tiene un peso extraordinario porque precisamente no podemos mirar el momento que estamos viviendo sin tomar en cuenta Cuba comunista. Por varias razones que son fundamentales. El socialismo real, el marxismo clásico, el comunismo que la Unión Soviética promovió, es cierto que desde que los bolcheviques llegaron al poder había, o sea, hubo una penetración instantánea a nivel internacional, y eso incluye a los Estados Unidos. Sin embargo, siempre eran relegados a un grupo marginal. Es más, cuando más apogeo tenía el socialismo es cuando tenía que compartir la rivalidad con el fascismo, porque quiero que sepa que una de las cosas que yo descubrí cuando estaba escribiendo el libro Dictaduras y sus paradigmas, hace unos años atrás, fue leer periódicos de la década de los años 30 y cómo grupos obreros, periódicos que eran de la clase trabajadora, le estaban dando un apoyo al fascismo, particularmente lo que estaba haciendo Mussolini, y rechazando el marxismo, o sea, que eran de corriente socialista, pero que esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial empezar, y estaban como enamorados, o sea, estaban verdaderamente viendo lo que ellos llamaban los enormes logros. Y esa fue tal vez la época que más atracción tuvo el socialismo, pero nunca pasó de ser, digamos, un grupo. Ya después de la Segunda Guerra, que empezó la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya el declive vino más. Pero hubo un factor, o sea, dentro de la desilusión, porque hubo una desilusión cuando las predicciones de Marx y Engels no se cumplieron. Sí. Ya para la Primera Guerra Mundial era claro que todas estas predicciones básicamente habían fracasado. Bueno, algunos tomaron el curso, como Lenin, de tratar de justificarlo diciendo, bueno, porque el imperialismo, el concepto de imperialismo es lo que frustró las predicciones de Marx, pero si lo entendemos dentro de una óptica del imperialismo, tiene razón. Bueno, hubo otro grupo que rompieron directamente con el marxismo, que empezaron la socialdemocracia, Bernstein, que dijeron, no, el capitalismo está funcionando, vamos a tratar de hacer las reformas desde adentro, para que tener una revolución no tiene sentido. Otro grupo, como Mussolini, entraron en el fascismo. O sea, en marzo de 1918, Mussolini rompe oficialmente con el marxismo, proclamando que la revolución no hay que hacerla como estaban diciendo Marx, sino que había que hacerlo de esta otra manera. Pero el tipo era marxista y era socialista, y rompió con eso. Y otro grupo, y ese es al que me voy a referir ahora. Y Mussolini, perdóname, fue el editor en jefe del periódico Avanti, que todavía hoy es el órgano del Partido Socialista Italiano. Correcto. El último director que tuvo de peso era de apellido Intini, un tipo de una voce molto grossa. Intini, que se vestía siempre de verde. Intini.
Pero fíjate, Sí, sí. ambos, Hitler y él, empezaron con la izquierda. Claro, es que eso es un desprendimiento del socialismo. Es Pero esto es importante entender porque entre todas estas variantes, habían algunos como el húngaro George Lukács, como el italiano Antonio Gramsci y los alemanes del Colegio de Frankfurt dijeron, no, Marx se equivocó en no identificar la cultura y los medios de producción culturales como el fenómeno que en sí produce el hombre nuevo, produce las condiciones para esa revolución que buscamos. Entonces, y tenían razón, Julio. Sí. Pero fíjate, esto fue creciendo, o sea, pero básicamente estaban relegados al mundo académico. Sí. O sea, fuera del mundo académico no tenían mucho peso. No tenían mucho peso. El hecho de que ellos vinieron a los Estados Unidos, los del Colegio de Frankfurt, casi todos, se quedaron, o sea, tan desencantados con la cultura popular estadounidense y se dieron cuenta y dijeron, jamás aquí va a haber conciencia de proletariado, ni aquí va a haber revolución, porque la gente está entretenida en otras cosas. Entonces, ellos entendieron bien que, o sea, porque lo vivieron, fue el impacto que tuvieron cuando llegaron a los Estados Unidos, se dieron cuenta, esto no hay quien lo mueva si no hacemos los ajustes en acorde de la cultura. Bueno, al llegar el castrocomunismo al poder, ese fue el vehículo de que estos intelectuales marxistas vieron como el modelo de seguir. El concepto de la nueva izquierda en sí coge fuerza con la revolución castrocomunista. Entonces, quiere decir que del entorno académico, Cuba comunista inició la infiltración en la cultura popular de conceptos y ejercicios del marxismo cultural en los Estados Unidos. Fíjate que todos los grupos de subversión a partir de 1959 en los Estados Unidos, absolutamente todos partían de preceptos neomarxistas. La teoría crítica de la raza, aunque todavía no se había formulado formalmente, ya era inherente en lo que el Partido de las Panteras Negras, por ejemplo, articulaba. Cuba comunista fue crucial en popularizar estos conceptos. El movimiento de la contracultura en los Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam, todos los mecanismos de desestabilización que existieron en los Estados Unidos durante esa etapa, y esa etapa es prácticamente después que llegaron al poder, inmediatamente fue para fundamentar los conceptos que partían de estos marxistas culturales. ¿Por qué? Porque el castrocomunismo se dio cuenta que los soviéticos eran muy rígidos y que las fiestas que ellos estaban organizando, las fiestas ideológicas, no iban a traer la mayor cantidad. ¿Por qué tú crees que Cuba comunista se involucra en África, en el proceso de descolonización? ¿Por qué? La teoría crítica postcolonial, o sea, en efecto, ellos llevaron a la acción conceptos de la academia marxista, ellos lo ejercitaron en África, ellos lo ejercitaron en América Latina, toda la teoría de la liberación, todo esto, Cuba fue la base donde pusieron la teoría en práctica. Ellos fueron lo que fundamentaron. Quiere decir que lo que estamos viendo ahora, que se aceleró cuando cae la Unión Soviética, producto que al caer la Unión Soviética ya Cuba comunista se hizo cargo de ser, sobre todo en América Latina, la única fuerza que iba a dirigir la revolución. Cambiaron de metodología, encontraron el financiamiento posteriormente con el petróleo venezolano y cambió la manera de llegar al poder, pero a la misma vez
culturalmente, esas ideas que tomaron forma desde que llegaron al poder, ideas que no originaron en Cuba, que fueron trasladadas de marxistas culturales, fueron penetrando ya no solo el mundo académico norteamericano, sino la cultura popular. Y todo lo que vimos progresivamente, que de nuevo se aceleró tras la caída del comunismo soviético, Cuba comunista tiene mucho que ver, es el gran responsable de infestar a nivel popular en los Estados Unidos conceptos marxistas, y naturalmente el occidente de los Estados Unidos se las hizo fácil porque abandonó totalmente cuando ya termina, no voy a decir terminar la Guerra Fría porque en sí adquirió otras características, pero por lo menos la Guerra Fría, según se llevó a cabo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya cogió otro matiz, y los Estados Unidos abandonó totalmente la lucha ideológica, que pronto pasó de ideología a civilización, porque tenemos que entender el marxismo, igual que el fascismo, vienen del occidente, sí, pero promueven una agenda antioccidental. Entonces, ya de pronto esto se ha convertido, y esto es perfectamente consistente con el marxismo cultural, es una lucha no solo ideológica, sino de civilizaciones. Por eso el ataque es la civilización occidental, los valores judeo-cristianos, todo lo que estamos viendo, el ataque a Israel, el ataque a los valores del occidente. Esto no es, digamos, de la nada o surge porque simplemente se les ocurrió ayer. No, estos son de ideas fundamentadas que vienen de movimientos y corrientes intelectuales marxistas que entendieron la cultura y la importancia de llevar la cultura, no la cultura alta. Ellos no estaban interesados en cambiar eso. Ellos querían la cultura popular, el poder llegar al mainstream. Y eso, Andrés, es el mundo que estamos viviendo. Eso es lo que explica que puede existir un Mamdani y puede existir un Bad Bunny, que puede existir un Bad Bunny. Correcto. Porque se ha popularizado. Esto era inimaginable en otro momento, pero esto no empezó hoy. Esto, lo que pasa que tuvo un curso, ¿no es verdad? Lento, pero no nos dimos cuenta, y lo peor es que los Estados Unidos no se dio cuenta del papel directo que Cuba comunista tenía. Y el reporte del Departamento de Estado señala eso, Andrés, porque la realidad es que esto no ha sido ningún secreto. O sea, esto lo conoce la inteligencia de los Estados Unidos, los exiliados lo vienen diciendo hace siglos, el mundo académico lo entendía, incluso, por supuesto, los que estaban a favor del castrismo lo entendían y se callaban, pero los que hacían esas observaciones y señalaban y acusaban a la dictadura castrista del papel subversivo que tenía y que sigue teniendo, este es el resultado. No podemos separar. Fíjense, las semejanzas tienen consecuencias que no podemos separar. Lo que vemos en los Estados Unidos hoy en día de Cuba comunista. Por eso, cuando los Estados Unidos hace poco, la semana pasada, pone a Cuba en la misma categoría de prioridad de ser una amenaza de inteligencia, una amenaza a los Estados Unidos, que coloca a Cuba comunista con China, con Rusia y con Irán, Andrés, no están exagerando. No están exagerando, porque el hecho de que el castrocomunismo logró penetrar instituciones académicas, instituciones culturales, instituciones políticas, instituciones comerciales, eso le abrió la puerta a que ellos pudieran incluso traficar en información con estas otras potencias como China, como Rusia, como Irán, para que entraran.
¿Quién tú crees que le abrió la puerta a América Latina a Irán por medio de las milicias de Hezbollah? Cuba comunista. O sea, tenemos que entender cada vez que vemos estas protestas a favor de la llamada causa palestina, cada vez que vemos un candidato socialista, una candidata como la Hong, qué sé yo, hablar directamente de conceptos bizarros, desde hay que tumbar las cárceles, hay que desfinanciar la policía, como tú mencionaste, abolir la rama ejecutiva, convertir el Tribunal Supremo en una extensión de la rama legislativa sin el colegio electoral, por supuesto, existente, sino un modo para en algún momento lograr una mayoría 50+1 y ya establecer la dictadura perenne, sin ningún control. Ya no hay policía, ellos van a ocuparse de tener milicias armadas para controlar. O sea que todo eso está muy diseñado, pero desde el primer momento Cuba fue el transbordador que llevó esa toxicidad a la cultura. Ellos quienes empezaron todo. Y a partir de ahí, eso ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y es lo que tenemos ahora. Y gracias a Dios que hay un movimiento para revertir eso. O sea, hoy mismo, si no me equivoco, el presidente Trump firmó para que Medicaid ya no cubra operaciones de cambio de género, porque, o sea, de operaciones transgénero en menores. ¿Tú te imaginas qué locura? O sea, y ese es otro concepto neomarxista casado con el posmodernismo que le dio rienda suelta al marxismo cultural. Entonces, verdaderamente estamos en un entorno que, y repito, no hubiéramos llegado acá sin el aporte que le dio Cuba comunista a fabricar esta nueva izquierda que ya incluía básicamente cualquiera que estuviera en contra del occidente. Sí, pero fíjate, yo te quiero decir una cosa, pero hay una pregunta de Marta Penedo que dice, la nueva ola de comunistas que quieren deshabilitar a Estados Unidos, ¿cómo se puede llamar? ¿Socialismo, comunismo, nuevo marxismo? ¿Qué cree usted, Julio? Y respóndele y te hago el comentario que tengo en el directo. Adelante. ¿Cómo no? Mira, los nombres que uno le da es para tratar de facilitar la comprensión. La comprensión. Es el mismo marxismo adaptado a los momentos que estamos viviendo. Todo en la vida, o sea, y todos los conceptos se van modernizando sin perder su base fundacional, el marxismo igual. O sea, siempre fue una premisa de una teoría de conflicto entre un malo y un bueno. O sea, bueno, ese malo y bueno, víctima y victimario, siempre fue el mismo. Lo único que cambió fue los protagonistas, en acorde a la narrativa que ellos querían dar para así promoverlo. Entonces, sin lugar a duda, ahora la carpa, para usar la expresión que está usando el Partido Demócrata, la carpa es mucho más grande, la carpa del marxismo. Entonces, entran islamistas, o sea, ya una serie de movimientos que en otro momento tal vez uno hubiera dicho, pero ¿estás seguro que ese entra ahí por esto? Porque están ahora ellos en una lucha, un yihad contra la civilización occidental. Y muchas personas, Marta, que tal vez ni siquiera están conscientes que están sirviendo a intereses liberticidas, o sea, no están conscientes bien, pronuncian conceptos porque ya culturalmente, o sea, han sido tan envenenados que no se pueden distanciar de eso, no lo saben, lo tienen muy metido en la psiquis, en la forma de expresar, la forma de moverse, la forma de, hasta en cierto sentido, ver el mundo, y lo ven como natural, lo ven como, bueno, para ser libre, ¿por qué no poder hablar de todo? ¿Por qué no poder ser todo? ¿Por qué no, la verdad? Promoviendo nociones
falsas, porque en todo esto no es que todo lo que están diciendo es una mentira, y eso es lo que lo hace peligroso. Con tener un pedazo de una verdad y otro pedacito de la verdad por acá, lo pueden mezclar entre una serie de inventos, de narrativas falsas para vender algo que el que lo mira y no está de todo involucrado en eso, o sea, pues puede decirlo, mira, así lo dice, bueno, esto, no sé, tiene una media verdad. Y siempre buscan causas nobles para engañar a las personas, ¿no es verdad? Eso es muy importante. Preceptos, ayudar a los pobres. Bueno, todos queremos ayudar a los pobres, todos quisiéramos un mundo donde no hubiera pobreza, pero, o sea, eso es un poco difícil porque siempre va a haber alguien que tiene menos que otros. Entonces, cómo uno va a mirar, bueno, pero aquí lo importante es que el que esté en pobreza, que pueda salir rápido, tener, ¿no es verdad?, determinadas vías para aliviar ciertas bases ya de pobreza que no se debía de cruzar, pero el comunista, el socialista, y socialismo y comunismo, el propio Marx decía que era lo mismo, era simplemente cuestiones de grados de desarrollo, pero hay que entender de que siempre van a hablar en conceptos que suenan atractivos, pero cuando vas sobre todo a la implementación, bueno, ¿cómo tú vas a implementar eso? Ahí es donde se traban. Mientras ellos lo pueden mantener en lo abstracto, en la paja de vocabulario, bueno, puede pasar más porque está apelando a las emociones. Y tú me entiendes, como la verdad, algo que te puede mover las emociones, pero cuando llegas al momento de, bueno, ¿cómo es que vas a llevar a cabo? ¿Cómo se va a implementar? ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer esto para resolver los problemas de las personas? Ahí no hay nada. Ok, quiero que me acompañe, Julio, en este análisis. Tú recordarás que Lenin estaba en Zúrich. Él estaba en Zúrich vacilando la pensión de la madre y el dinero que le pasaban por debajo del Kaiser y esa cosa. Ok. Y de pronto el Kaiser le dice, oye, dale para allá para que piche este juego, porque lo montan en un tren, le llenan eso, un vagón con lingotes de oro y dale para allá. A mí eso se me parece mucho a lo que hizo al menos una parte significativa del establishment de este país con Castro. No olvidemos que a Castro lo catapulteó a la fama mundial Herbert Matthews, que hoy sabemos que era un criptocomunista, quizás no tan cripto, con la ayuda de la gente Argos, que era Ernestico Heavyweight. Entonces, toda esta gentuza, tú sabes que en el mundo no ocurre nada casual. Entonces tenía gente detrás, sabemos la magnífica y armoniosa relación de Castro con los Rockefeller, sobre todo con David, porque posiblemente Nelson, a mí los Rockefeller me recuerdan a los Fanjul. Uno vota por uno vota por otro, y, no sé, llámale sabiduría corporativa, pero me deja un poco de mal sabor, pero bueno, no es ese el objetivo de este show. Entonces, Julio, yo no puedo evitar creer que al menos una parte importante del establishment de nuestra gran nación, de esta, condicionó lo que iba a pasar en Cuba y mantuvo a Castro para que Castro intentara derrotar a este país. Y tú me preguntas, pero Andrés, ¿qué sentido tiene eso?
el mismo sentido que tuvo poner a Lenin, porque además el poder es muy osado, le encanta jugar, porque como ellos están en su ocio, ellos, yo siempre comparo esto con operar las lagartijas. ¿Qué muchachito no operó una lagartija? Muchachitos de nuestra edad, porque los de ahora se cagan si ven una lagartija y dicen, ¡ay, mira una lagartija! Pero bueno, ¿qué muchachito no operó una lagartija? Esa es la expresión de crueldad y de ocio mal canalizado más grande que yo pueda. Y yo también operé lagartijas. No estoy... Entonces ellos juegan con nosotros como si fuéramos soldaditos, nos tiran para acá, nos tiran para allá, para ellos divertirse y qué sé yo. Mira, Julio, yo no puedo creer que toda este desastre que la Junta ha provocado en el mundo entero, porque es África, como tú dices, es este continente que lo sangreó, es nuestra gran nación. Entonces, ¿tú te crees que de verdad el trasnochado de Fidel solo? ¡Ay, por Dios! Entonces, mira, yo creo que aquí hay una quinta columna fortísima que es la primera que hay que investigar. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Fíjate, Andrés, has recorrido ahí un gran terreno y entre todo... ¿Qué clase, Candela? No. Pero yo me quedé, antes de saltar en eso, yo me quedé con esto de la lagartija. Porque yo no sé si tú has visto, hay una invasión de lagartijas más grande, cada vez se están poniendo más grandes. Y yo digo, yo creo que alguna de esas lagartijas te dan una mordida y ya sería algo. Ya no son las lagartijitas chiquitas que habían antes. No, son chipojos, son los famosos chipojos ahora. Que van creciendo. O sea, es una lucha de clase. Ha habido una lucha de lagartijas que han eliminado las otras chiquiticas. Ya y eso como las lagartijas están vendiendo los seguros ahora, el Geico, pues se ponen gordos. Sí. Pero mira, ha recorrido un gran terreno porque primero está el hecho, habían, y podemos decir que dos fuerzas oscuras estaban trabajando y esto le vino a los hermanos Castro y todo el movimiento que ellos estaban, el verdadero movimiento, porque dentro del el 26 de julio, igual que por supuesto el directorio, había personas que verdaderamente no eran comunistas y lucharon para restaurar la Constitución de 1940 y hacer no confiaron en que si el régimen anterior, el régimen de Batista, iba a tener elecciones honestas, etcétera, etcétera. Pero sin duda los Castro y la élite del movimiento sí tenía los propósitos claros y sí contaron con ayuda de la inteligencia soviética. Sin lugar a duda, Herbert Matthews fue uno de ellos, igual que todos los reportes que le fueron dando al Departamento de Estado, la influencia que ejercieron sobre la administración de Eisenhower para que primero emitiera un embargo de armas, armas que ya había apagado, que eso fue muy importante. Y la realidad, cuando ya para el 15 de diciembre, un señor Pauly, que había sido agente de la CIA, que era un personaje que estaba envuelto en el mundo de negocio y era un confidente del gobierno de los Estados Unidos, directamente le dijo a Batista, mira, los Estados Unidos te van a dar un mensaje, los Estados Unidos te dicen que te tienes que ir, si no públicamente van a retirar el apoyo que te están dando. Y bueno, Batista en 2 semanas se fue. Pero eso, o sea, lo entendemos y es probable que eso sea todo producto, porque eso vino directamente de la administración de Eisenhower, de la gran campaña de desinformación que la Unión Soviética logró llevar a cabo. Quiero decir que sí había esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo,
Y una de las directrices que le dieron a Fidel Castro es: ni se te ocurra decir que eres comunista, ni que crees en el comunismo. Lo niegas hasta que ya se tenga todo bajo el tapete, bajo ningún concepto diga lo contrario. Pero había otro grupo que también tenía una atracción especial hacia la figura de Fidel Castro, el movimiento que él estaba llevando, y eran los herederos del movimiento fabiano. Entonces, ¿quiénes eran los fabianos? Los fabianos, Andrés, eran personas, eran socialistas que estaban muy bien posicionados y en la época, no solo cuando empezaron en 1884, sino a raíz cuando empieza el siglo XX, muchos de los fabricantes, los empresarios industriales tenían una atracción hacia la idea de la sociedad fabiana. Henry Ford, Gillette, el de las cuchillas, estos fundadores, y los Rockefeller, estos fundadores y multimillonarios compartían esa tesis de los fabianos, y eso es que se pudiera llegar a un mundo mejor, entre comillas, si hubiera un gobierno global, si se pudiera eliminar la pobreza por medio de una política industrial muy agresiva. Compartían mucho de las premisas de los marxistas, pero no lo querían hacer de manera violenta y tampoco creían en estatizar la economía. Claro, imagínate, todos ellos estaban posicionados muy bien económicamente, pero sí controlar la economía para servir los intereses políticos. Entonces, este proyecto fabiano, en una figura que piensan que pueden manipular, ¿no es verdad? Y en esto, muchos de los políticos cubanos de la República también pensaron que podían controlar a Fidel Castro, ¿no es verdad? Dijeron, bueno, va a servir los propósitos de ayudarnos a salir de Batista, y esto nos puede ayudar. Entonces, ahí es donde podemos entender cómo es que un Rockefeller se puede sentir esa atracción hacia Fidel Castro. Bueno, porque pensaron que también él podría ser el vehículo para introducir un nuevo modelo, una tercera ruta, una vía diferente que recogía parte de principios de igualación del socialismo, pero que iba a abrazar la noción de un capitalismo controlado. Y entonces eso fue un atractivo y sin lugar a duda lo propulsaron mucho, la publicidad que se le dio, la acogida que recibió Fidel Castro en Nueva York. O sea, cuando acabó de llegar, ese viaje que hizo por los Estados Unidos fue recibido por círculos de industriales estadounidenses, empresarios, que tú dices, qué raro. Bueno, porque es que recordemos que eso tiene su fundamento. La sociedad fabiana verdaderamente creía y probablemente cree lo que ha sobrevivido más bien son su proyecto y sus ideas. Como sociedad ya prácticamente no existen, pero eso fue la gran diferencia, que ellos pensaban que por medio de un mundo globalizado, bajo un orden global, este proyecto podría tener una utilidad extraordinaria. Andrés, hoy en día las principales compañías que dan préstamos a empresas, BlackRock, Vanguard, State Street, tenemos el señor Fink, que el país que él más admira es China comunista. China comunista es su modelo. Entonces, o sea, con esto podemos entender de cómo una persona que puede vivir como un multimillonario y ganarse la vida de esa forma, y a la misma vez abraza un modelo altamente dictatorial. Bueno, porque uno lo puede racionalizar. O sea, un régimen liberticida, no importa, porque para muchas de estas personas el ciudadano con libertad es un ser peligroso.
entonces prefieren limitar su libertad. Un proyecto que todos tenemos al alcance de comprender y haberlo visto en movimiento y en acción, mejor dicho, fue con lo del coronavirus y la reacción violenta y autoritaria contra cualquier persona que no cumplía los caprichos, porque las iglesias estaban cerradas, las funerarias estaban cerradas, pero las licorerías estaban abiertas, podías manifestarte contra el orden establecido, ahí sí que no había problema. Sin embargo, había una selección acerca de quién iba a obedecer las reglas y quién no. Entonces, básicamente se quebró gran parte de una base de negocios, quebraron, y quienes proliferaron empresas mucho más grandes, poderosas. O sea que todo esto es parte de lo que siempre abogó la sociedad fabiana. Entonces, quiere decir, muchas veces personas abrazan conceptos sin darse ni cuenta de dónde vienen. Bueno, de ahí es donde esto viene. Entonces, Cuba comunista y esa revolución que ya identificada con el marxismo, pero a la misma vez abarcaba un nacionalismo y abarcaba la apertura de dejar movimientos que estaban luchando por ser independientes, de desprenderse de poderes europeos que los habían colonizado. Todo esto trajo, que fíjate que lo vemos en diferentes ramas en la religión organizada, una gran penetración de nuevo, y en eso el castrismo tuvo mucho que ver como modelo, como referente, más allá de que si se hubieran dedicado un poco a investigar, se hubieran dado cuenta que era básicamente una aldea de Potemkin, porque no era un modelo verdaderamente exitoso, pero ellos lo veían porque veían lo que era la solución, lo idílico de que estaba promoviendo. Pero esa figura después pasó, ya una vez que Fidel Castro y el castrismo es claramente identificado como un régimen dictatorial. Aún así, vemos cómo figuras, y particularmente lo que tú mencionaste, Rockefeller, y creo que la hija o la nieta de Rockefeller. La hija de David era particularmente sensible hacia Castro. Claro, porque todos establecieron ya unos lazos emocionales, y es probable que esos lazos emocionales no solo es en lo literal, sino probablemente en lo concreto, o sea, que es no solo en lo abstracto, sino en lo palpable, porque el castrismo siempre se encarga de promover Romeo o Julietas para allegar y comprometer a personas de una u otra forma, pero que abrazaron la noción de no importa, ya le perdonaron todos sus crímenes y todo, por una admiración, porque ha desafiado a los Estados Unidos, porque le ha dicho cosas en su cara, porque han habido presidentes que han permitido eso. La verdad, o sea, hay que estar claro. Yo bajo ningún concepto creo que Fidel Castro hubiera echado la guapería si hubiera tenido un presidente que verdaderamente ellos piensan que lo iban a sacar del poder por la fuerza, pero tuvo la protección del acuerdo no escrito de Kennedy Khrushchev, de que no iba a haber nada, y de eso le sirvió para hacerse el guapo. Pero esa guapería sí le era un atractivo a personas de poder dentro de las estructuras económicas y políticas de los Estados Unidos, como la familia Rockefeller. Y Andrés, hay mucho, el señor Singham, por ejemplo, que vive en China comunista, multimillonario, que está cofinanciando muchas de las organizaciones de la extrema izquierda. O sea, Soros, familia Soros. O sea, aquí tenemos todo y ese es otro ejemplo de quién ha llevado esa base del socialismo fabiano a un punto. Ahí tenemos al señor Soros, que en efecto ha utilizado su poderío económico para impactar la política, para financiar proyectos, incluso dan dinero a veces para proyectos
que parecería que no solo son directamente proyectos de izquierda, pero eso tiene su razón de ser. Es parte de lo que expliqué anteriormente, que tú puedes buscar verdades, 4 o 5 verdades entre 20 mentiras, y cuando todo lo mezclas, presentas un cuadro complicado. Y muchas veces hemos visto cómo han tenido cosas de, por ejemplo, cuando Yeltsin estaba casi que pierde las elecciones contra uno más radical, el grupo de Soros dio dinero para facilitar y mantener a Yeltsin. O sea, pero todo esto a la misma vez son estrategias que utilizas para mantenerte en el juego y tener credibilidad para otros proyectos más siniestros que están por venir. O sea, que esto hay que entenderlo, y en ese sentido yo creo que encajan todas estas personas que aún llevan hoy esos rasgos. Por ejemplo, la Fundación Ford, que ha sido uno de los motores económicos de muchos proyectos de la izquierda radical, proyectos que disfrutan del privilegio de ser organizaciones sin fines de lucro y están promoviendo el derrocamiento de los Estados Unidos, no de una manera violenta y directa, sino por medio de la cultura, por medio de, o sea, la manera de hacer la guerra al occidente y al sistema democrático ha cambiado. Ha cambiado. Lo que no lograron los tanques soviéticos, lo lograron los textos de libros y la Hollywood y la penetración en la cultura, porque la cultura popular, sobre todo, de nuevo, la cultura alta, o sea, convencer a los que van a la ópera, eso nunca fue lo que le interesó. Ellos querían enfocar en lo popular porque sabían que el mundo comercial iba a querer sacar provecho de eso. Entonces, pues de pronto estableces toda una industria poderosa para lucrar de eso que se ha abultado sin darse cuenta que eso que se ha alimentado tiene las semillas de la destrucción del propio sistema que hizo este país grande y el occidente grande. Entonces, es ahí, o sea, Cuba comunista ha sido una mercancía atractiva para estos, porque otras figuras no les eran tan atractivo. O sea, Perón no lo fue, para un sector de personas sí, pero no. El castrocomunismo logró traspasar, y fue en un momento en que estaba surgiendo movimientos legítimos de los derechos civiles, por ejemplo, a pesar de que ellos estaban en contra de esos movimientos de derechos civiles, porque los movimientos de derechos civiles buscaban el gradualismo, querían las reformas dentro del sistema. Sí. Entonces, pero ellos aprovecharon esa efervescencia del público, esa tensión que el movimiento de derechos civiles estaba propulsando, para entonces lanzar vertientes más agresivas que decían: aquí está perdiendo el tiempo con esto de pedir un gradualismo, aquí hace falta el todo o lo nada. Entonces, como te digo, eso no se había hecho, o sea, la Unión Soviética, la penetración que tuvo desde la década de los 20 nunca alcanzó la proporción que logró Cuba comunista en infiltrar de una manera profunda, Andrés, profunda. Y eso también, eso no dejó de entenderlo tanto personas abiertamente de izquierda como personas de izquierda, pero que habían estado muy exitosos en sus negocios, como muchas de estas familias adineradas. Y recordemos una cosa más para cerrar la idea. ¿Por qué Vietnam del Norte, cuando tiene prisioneros de los Estados Unidos, invita a torturadores y esbirros a vecino alegre? Correcto. Teniendo, o sea,
a los chinos ahí cerquita, teniendo la Unión Soviética también cerca, ambos que lo ayudaban. Sin embargo, ¿por qué querían ellos los castristas? Bueno, porque se convirtieron expertos en el mal, expertos en profundizar esto. O sea, aprendieron rápido de todos, de los checos, de los búlgaros, de los soviéticos, y le dieron un sazón castrista, un sazón tropical, y nos podemos imaginar los norvietnamitas hubieran tenido cualquiera a la disposición de poder interrogar y torturar a un prisionero de guerra estadounidense. Sin embargo, bastaba llamar a Jane Fonda. Correcto. Ellos querían que fueran cubanos castristas. Por alguna razón, eso fue. Bueno, Vecino Alegre había estudiado en el MIT igual que Vilma Spin. Entonces, ahí había, pero además Vecino Alegre era ingeniero, él no era un tiratiro, vaya, era un asesino, era un torturador, pero tenía un pasado de profesional. Entonces es posible que por eso lo llevaran allí. Además, se supone que hablara inglés correcto, con lenguaje militar, qué sé yo. Pero fíjate, tú mencionaste a Soros. Y yo pienso, yo he oído la biografía de Soros. Cuando yo oigo que un hombre solo, por mucho dinero que tenga, Julio, quebró al Banco de Londres, no. Yo no soy economista, yo no soy financista, pero oye, hasta ahí llega cualquiera. Además, Soros no tenía ni un décimo del dinero que él tiene ahora. Entonces, no. Esa es la leyenda que se le crea para justificar a quien ellos no pueden mencionar, que son los que están detrás de Soros. Soros, mira, en el mundo de hoy nadie puede por sí solo, ni siquiera Musk puede por sí solo hacer las epopeyas. Eso ya no existe. Siempre se crea un grupo. Lo que pasa es que hay gente que es demasiado vanidosa y parece que el viejo húngaro cojea del pie de la vanidad porque está lleno de pellejo, pero le encanta salir en la foto. Sí, es más pellejosi que Nancy Pellejosi, pero le encanta salir en la foto. Oye, está ya el pobre que no, pero bueno. Entonces, claro, el poder de verdad, que tú sabes que tú lo ves siempre, el poder de verdad tú lo ves con un pulovito que tiene un Superman y tú lo ves así en una esquina y tú dices, ay, pobrecito. Y ahí sí hay poder. Entonces utilizan a Soros porque pero esas cosas no las hace una sola persona. A mí lo que me cuesta trabajo, y te lo confieso, es identificar quiénes son los depositarios verdaderos del poder. Yo sé que existe, pero no sé quiénes son. Y eso demuestra que es una conspiración, porque hay gente que menciona a uno, hay gente que sí dice que sí Venecia, que sí Agnelli, pero no hay, y es a propósito, es a propósito, porque lo que yo veo es un montón de segundones, cuidado, segundones que tienen dinero, segundones que tienen poder, segundones que toman decisiones gravísimas, muchas veces equivocadas y nos cuesta la vida, como el COVID, como muchas decisiones estúpidas,
porque tener poder no te hace una persona sabia, te hace una persona peligrosa porque tienes poder. Entonces, hay quien me pregunta, bueno, Andrés, identifica el poder. Yo no lo sé, Julio. Yo no puedo identificar. Pero fíjate, voy a volver al tema de la pandemia, el coronavirus, para ilustrar este punto. Por ejemplo, cuando medidas autoritarias obligaron el cierre de la mayor parte de los negocios, excepto algunos y excepto que las personas pudieran comprar online, que pudieran tener todo traído a la casa. Bueno, hubieron personas que se lucraron enormemente, empresas, ¿no es verdad?, que proliferó de una manera geométrica, porque de pronto es como que anularon la competencia en todos los sectores y ellos permanecieron. Por ejemplo, podemos decir que es un cambio de paradigma. Entonces, fíjate que hay un antes y un después en cuanto a personas que van a las tiendas a comprar. Después del cierre de la pandemia, nunca ha sido igual, porque nos acostumbramos culturalmente a la comodidad de no movernos, ¿no es verdad? Pero sin embargo, ahí hubo una transferencia de riqueza extraordinaria a determinadas empresas, no solo Amazon, otros, el modo de compañías que estaban posicionados ya para eso. Entonces, de pronto, si ese uso, o mejor dicho, ese abuso del poder del gobierno para implementar medidas autoritarias sobre la sociedad benefició a un determinado sector económico, al punto, repito, que ha habido un cambio de paradigma. Hoy en día los moles, las tiendas están luchando para sobrevivir, y tristemente, porque yo creo que cada vez nos vamos alienando más y no, porque parecerá una bobería, pero esa entrada de ir a la tienda, de conversar con el vendedor, de esto, mira, voy a probar esto, eso obligaba a un intercambio. Entonces, cada vez eso se está viendo menos. Bueno, si tú de pronto eres un empresario, un inversionista que tienes acciones en empresas que se especializan en las entregas a la casa, esto fue un boom extraordinario, ¿no es verdad? Un crecimiento tremendo de tus activos. Bueno, es muy probable que va como mínimo comprar tu silencio. ¿Te das cuenta? Como mínimo. Le dio espacio para que empresas privadas ejercieran una censura que en un tiempo normal la ley no hubiera permitido que te censuraran de esa manera. Sin embargo, ellos, que nadie los eligió, se convirtieron en censores, a pesar de que reciben beneficio y privilegio de la ley y del gobierno, a ser eximido de demandas. Entonces, todo esto, en efecto, engendró todo un ejército poderoso de un gobierno en las sombras. Esto es parte de lo que facilita ese mundo hacia un orden global con un poder centralizado. Entonces, no es que Soros solo lo haya hecho, no lo necesitó serlo él solo, él fue una parte, pero hubo otros que coincidían. China se benefició enormemente, logró que el presidente Trump no saliera presidente en ese término, proliferó económicamente con las caretas, con las vacunas, con los antibióticos, con toda la maquinaria para hacer exámenes. O sea que China explotó, tuvo un boom económico tremendo a raíz de la exportación de ese mal. Entonces,
si miramos, muchas veces son cosas que convienen. Recordemos algo que dijo Rahm Emanuel, el que era asistente, estaba en el gabinete de Barack Obama. Never leave a crisis go to waste. Correcto, correcto. Y esto es algo que la izquierda ha utilizado muy bien, porque una crisis, ¿y por qué tú crees que las protestas de 2020 querían producir una crisis? ¿Por qué tú crees que el Tren de Aragua buscaba producir una crisis, desestabilizar? Porque cuando eso ocurre, las personas ya cuando pierden fe en la capacitación del Estado, poder poner orden y resolver el problema, ya entonces tú piensas a mirar fuera de la caja y dices, bueno, esto hay que resolverlo de alguna manera. Aquí, ya entonces de pronto la palabra revolución y cambio de sistema, tú dices, bueno, total, para esto que hay, mejor vamos a ver qué pasa. La verdad, eso es lo que busca. Entonces, muchas personas se abultaron los bolsillos enormemente con una acción como la pandemia. Entonces, es fácil encontrar muchos que te van a respaldar, muchos que te van a seguir. ¿Tú me entiendes? Los sindicatos de los maestros estaban encantados. ¿Por qué? Porque ya no tenían que trabajar como antes en las aulas. Podían, o sea, entonces defendieron eso a capa y espada. A capa y espada. Y el mundo no ha sido igual a raíz de algo que duró meses. Fíjate el impacto que tuvo. Entonces, muchos se beneficiaron de eso y, en cierto sentido, callado y punto. ¿Alguien ha ido preso por medidas que se tomó, por información que se ocultó? No. Tenemos al señor Fauci que nos estamos enterando cada día de todo, pero tiene ya inmunidad contra todo. O sea, a no ser que de pronto se descubra que mata a alguien o mató a alguien directamente. Pero por eso es que te digo que fueron muchos los que se beneficiaron, incluyendo Fauci, pero hubo muchos Faucis que lucraron, se beneficiaron a raíz de todo eso. Todas las empresas de videos visual, Zoom, todo tuvo una explosión económica. O sea, que se beneficiaron de la desgracia que se estaba viviendo. Entonces, ¿tú crees que ellos van a querer ser policía y testigo contra lo que se preparó? No. Entonces, este ejemplo que te estoy dando para ilustrar que muchas veces hay intereses que están en convergencia, que de una manera ni siquiera tener que hablar con él, tú te beneficias de eso y por complicidad, por una omisión, por un apoyo tácito y sutil, te sumas a lo que está pasando porque te conviene. Entonces, eso yo creo que en el sentido de todo esto que estamos hablando y el castrocomunismo, eso ha sido el caso. El castrocomunismo tiene defensores grandes, poderosos, de centros de cámaras de comercio, que supuestamente son de derecha, que son conservadores, que son de Estado conservadores, y te lo van a racionalizar de mil maneras. No, que esto no funciona, que el embargo no funciona, papá. Pero lo que están pensando es el billete que podrían ganar por estar. Ya le están vendiendo, pero lo que ellos quieren es poder vender a crédito para poder vender más. No importa si después no le pagan. Total, eso lo absorbe el contribuyente. Entonces, esos son muchos los motores que alan en una dirección, y hay algunos que lo hacen por una convicción ideológica, como de una religión política, otros que lo hacen porque les conviene su bolsillo, y otros que viven en un entorno, en una torre de marfil, ya porque tienen una cantidad de dinero que nunca van a tener que preocuparse jamás, ni ellos ni su familia, de tener que ganarse la vida, y entran en un aventurismo, ¿no es verdad? Ser aventurero y abrazar algo loco.
en un estado de abulia, en una vida muelle, etérea, operando lagartija. Sí. Operando lagartija, jugando a los soldaditos con nosotros, brother. Entonces, tú no sabes en quién creer. El problema es que llega el momento en que quien tiene dos dedos de frente no cree en nadie, Julio. Claro, claro. Porque tú dices, oye, este me está metiendo un cuento. Andrés, esto que tú estás diciendo, hace un tiempo atrás, ¿cuántas personas nosotros escuchamos de nuestro bando decir que ya no iban a votar porque no creían en el sistema? A raíz de lo que ya sabemos de todas las irregularidades que hubo. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de estas cosas, Andrés. O sea, estas cosas no surgen en un vacío, porque siempre tienen un efecto secundario que puede llevar a una acción que es la que uno quiere. O sea, el que está promoviendo ese concepto es lo que quiere, entonces va a tratar por acá para producir eso. Entonces, uno tiene que estar diciendo, no, hay que votar, hay que hacer esto, hay que lo otro, hay que resistir, hay que... si no se toma esa postura, si no hubiera sido, volviéndolo a la pandemia, porque me parece muy relevante, nosotros vivimos el ensayo del autoritarismo en los Estados Unidos. Y qué casualidad que todos los gobernadores demócratas que ahora están apoyando a estos comunistas querían seguir impulsando las medidas y criticaron estados como la Florida y otros pocos que desafiaron eso y fueron entre los primeros en revertir esa política. A pesar de la evidencia que ya había, que en países como Finlandia y Taiwán no cerraron sus economías y no tuvieron per cápita la cantidad de muertes que tuvo los Estados Unidos. Quiere decir que la política que ellos implementaron fue mucho más exitosa que la que se implementó en los Estados Unidos. Y no cerraron porque entendieron esa de la inmunidad colectiva como una medida que históricamente es como se evita no metiendo a los saludables, encerrándolos, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que precisamente, gracias a Dios, fue la rebeldía de una serie de gobernadores que dijeron, no, esto no lo aceptamos y consecuentemente, y ahora esos que lo defendieron a capa y espada, la censura, y querían tener prácticamente un comité de defensa en cada esquina para ver quién estaba desafiando las reglas, la verdad, que establecidas, las reglas de comunidad, toda esa serie de cosas que le buscan la forma de presentarlo. Hoy en día te lo van a negar o no quieren hablar de eso, la verdad. Entonces, es importante recordar, y aquí volvemos al lema de este programa tan importante, y es la enorme semejanza y por qué el presidente Donald J. Trump, pese a todas sus imperfecciones, que son muchas, de no ser por llegar al poder primero en el 2017, después de ganar las elecciones del 2016, y ahora, Andrés, esto hubiera sido de apaga y vete. De apaga y vete. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Julio, y tú, ahora ya para despedirnos, ¿tú ves la posibilidad de un despertar? Porque fíjate, Julio, yo estoy seguro que las diferencias, esa perrera que se ha armado en la tienda de campaña de la izmierda, como dicen ellos, eso no es una perrera y una bronca de verdad. Ahí no está en discusión la estrategia, lo que está en discusión es la táctica. Correcto. Está
el bando que es igualito que los comunistas, que dice, no levanten la paloma, todavía no ha llegado el momento. Y están los que se están tirando para la calle y dicen, no, ya llegó, ya vamos a formar la recholata. Fíjate que, ¿cómo se llama este? James Carville dice, estúpidas ideas, estúpido. No dice vendepatria, no lo llama antiamericano. No. Estúpido. Cuando tú dices que alguien es estúpido, tú no estás diciendo que es necesariamente malo. Tú dices, este cabrón se está precipitando. Este nos va a joder la fiesta. Entonces, todos ellos, porque además, el único que dijo que no, que él se va del Partido Demócrata es James Carville, pero James Carville no tiene ningún peso ya en ningún lugar. Fox lo usa como un instrumento folclórico porque él tiene el acento ese de Nolan, pero es una pieza de museo. Pero aparte de Fetterman, que en cualquier momento le modifican la salud, porque tú sabes que esta gente no perdona. Aparte de Fetterman, yo no creo en ninguno de ellos, porque, oye, tú sabes lo que es que Shapiro, el gobernador de Pensilvania, Schumer, sean judíos y permitan el ninguneo de la gente hebrea, el clima, y no protesten, no digan nada. Igual que la Debbie Wasserman Schultz, es otra que bien baila. Esa gente son traidores, son unos descarados que lo que quieren es mantenerse. Y tuviste que ya la Ocasio dijo, yo no descarto nada, como cuando le preguntaron, ¿vas a hacer una primaria contra Schumer? Dice, yo no descarto nada. Eso es, lo más fastidiado es que nos van a quitar igual. Hakeem Jeffrey y Schumer se van del parque, a no ser que el establishment demócrata haga lo mismo que le hicieron a Bernie Sanders 2 veces. Pero yo no los veo ni siquiera con fuerza para hacer nada. Pero bueno, lo que yo quiero que tengamos claros todos, señores, es que aquí no hay una batalla ideológica dentro del Partido Demócrata. Eso es mentira. La única diferencia que ellos tienen es que algunos creen que llegó el momento de quitarse la careta y hay otros que dicen, no, todavía no, esta no es la parada, quédate, no te bajes. Pero no hay una diferencia estratégica. La diferencia es táctica. No, y es importante hacer esta salvedad porque si no, volvemos a cometer el error de confiar en los rosaditos porque no son rojos y después nos cogen para sus cosas como hacen siempre. ¿Qué tú crees de esta situación? Fíjate, Andrés, el problema que tiene el país, que bien podemos decir que este es un fenómeno internacional, porque la izquierda ya ha sido totalmente absorbida por el extremismo. Esto es producto del socialismo que culturalmente ya se ha extendido de una manera extraordinaria. Y han habido muchas corrientes que han utilizado el multiculturalismo para establecer la equiparación, que todas las civilizaciones son iguales cuando no es el caso, para precisamente abrir el terreno, el decir de un mundo sin fronteras. Todo esto tiene una razón de ser estratégica
muy importante. Pero hoy en día la izquierda, trágicamente, ha sido comida por el extremismo. O sea, lo que es un presidente, una figura de izquierda como Harry Truman, hasta como Lyndon Johnson, por ejemplo. Eso en este momento no existe. Lo que pasa es que el sistema de elecciones, y ahora ya volvemos a los Estados Unidos, pero en sí, yo creo que en casi todos los países tiene este mismo modelo. El partido tiene mucho que ver en si tú te puedes movilizar o no. El partido es quien, o sea, una persona sola. Donald Trump pudo hacer lo que hizo por el dinero que tiene, o sea, porque básicamente pudo moverse y enfrentarse a un partido que le fue hostil hasta los otros días. Entonces, estos otros, los Shapiro y los otros, Biden, si tú te buscas grabaciones de Biden de años atrás, estaba mucho más al centro, pero naturalmente quiso salir electo, igual que Shapiro. La figura que transformó el Partido Demócrata ya de una manera, de una organización de guerra, fue Barack Obama. Barack Obama fue quien cambió todas las estructuras y puso en posiciones clave a personas que ideológicamente tenían ese pulso de lucha de clases igual que él. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos lograron convertir el Partido Demócrata ya en un lugar inhóspito para cualquier moderado. Fíjate al punto que esta senadora, que ya no me acuerdo el nombre de ella, que ganó y se fue del Partido Demócrata, porque no tenía espacio, porque no tenía techo de crecimiento, porque era una persona invisible dentro de su partido. No querrá hacer pronunciamientos públicos, pero la realidad es que no podía moverse. Entonces, tristemente, el Partido Demócrata es, en otras palabras, decir el Partido Comunista. Eso es completamente cierto. Y las figuras como Schumer, como Jeffries, etcétera, son monigotes a su poder. Ellos lo que están interesados en el poder. Son personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos, ni principios, ni absolutamente nada. Si tuvieran que estar en un partido de cortacabezas porque piensan que eso es el partido que les va a dar, estarían en el partido de los cortacabezas. Son personas totalmente vacías de valores, de principios. Entonces, por eso es que ha llegado al punto en que ha llegado. Los republicanos tienen que capitalizar eso de una manera muy inteligente y van a tener una muy buena oportunidad en el Congreso Republicano que se va a hacer en septiembre. Esto es muy importante, que capitalicen y que abran sus brazos para muchos de esos desertores del centro, los que en otro momento se llamaban Democrats for Reagan, o sea, demócratas para Reagan. Lou Dobbs Democrats. Lou Dobbs Democrats. Personas de sindicatos, o sea, que tienen que trabajar, o sea, que no tienen ningún interés en estar promoviendo que sus impuestos estén pagando cirugía de menores para preceptos locos. Entonces, ese es el mensaje. Y yo pienso que en algún momento, sí, si la derrota es lo suficiente y si la cultura, los medios de producción cultural se pueden impactar, o sea, no debe de ir fondos públicos a programas de estudio que no aportan nada al conocimiento. O sea, preceptos para entrar, profesores que tienen vínculos con movimientos antisistemas no deberían de estar trabajando en universidades que reciben financiamiento público. Yo no tengo por qué pagarle el sueldo a un comunista que su religión funcional es derrotar
el sistema existente y quitarme todas mis libertades. Yo no tengo por si quiere trabajar en una universidad privada, magnífico, que lo pague la universidad privada, pero fondos públicos no deben de ir. Y por supuesto, ni hablar del nivel de colegios de primario. O sea, no deben de ir. No deben de ir para eso. Eso no es libre expresión. Sí, puede expresar lo que quiera, pero no voy a estar yo pagando para que estén adoctrinando todo una gama de estudiantes, una clase que va el día de mañana ser los profesionales de mañana. No se debe de permitir que para el préstamo se pongan cuestionamientos ideológicos. Bajo ningún concepto. BlackRock tiene que ser prohibido de estar fijando posturas ideológicas para dar préstamo. Eso tiene que ser ilegal. Entonces, estas son medidas que un Estado puede tomar para asegurar de que se respete la libre expresión. ¿Tú crees que el hecho de que no están censurando ahora al nivel que lo hacían cuando la pandemia, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son buenos ahora? No, porque saben que han habido numerosas órdenes ejecutivas que lo prohíben y no quieren perder su licencia. Entonces, este es el tipo de activismo. Y si esto lo vemos y está en función, sí va a tener una repercusión bien, va tomando tiempo, pero ya está en reversión. Y en algún momento va a surgir una figura dentro del Partido Demócrata que va a deshacer lo que hizo Barack Obama. O sea, yo, soy optimista en cuanto a que eso puede ocurrir el día de mañana. Pero por este momento, el Partido Demócrata, igual que la izquierda internacional, está básicamente aniquilada. Es más, muchos de la antigua izquierda moderada ahora son considerados prácticamente conservadores. O sea, son considerados ya de derecha. Ya cuidado con esa gente. Mira, Julio, dice Stoicism que Barack Obama fue el primer expediente en Harvard. It's not true. Barack Obama no fue primer expediente en Harvard, Stoicism. No fue primer expediente en Harvard. Se graduó de Harvard, pero no fue primer expediente. By the way, el expediente de Obama no hay quien lo encuentre. Correcto. Eso es algo impresionante. Y la razón por eso es porque sí han salido informes de que él criticó mucho lo que la administración de Ronald Reagan estaba haciendo contra el comunismo. O sea, que fue un ponente muy radical. El mentor de él en Harvard fue Derek Bell, el padre de la teoría crítica de la raza y de la teoría crítica de derecho. O sea, dos preceptos neomarxistas fuertes que inició todo la programación de teoría crítica en el mundo académico en los Estados Unidos. O sea, donde él le dio cuerpo y vida intelectualmente a estos preceptos. Ese fue el mentor de Barack Obama en Harvard. O sea que Barack Obama siempre estuvo rodeado de comunistas malos y culminó en Harvard bajo los estudios de este señor. Entonces, Barack Obama ha estado haciendo y siguiendo el guión que otros que vinieron antes que él le prepararon. O sea, de ir organizador de comunidad, todo, recordemos toda esa revolución en silencio para penetrar las instituciones. O sea, Barack Obama hizo exactamente eso y por supuesto el Partido Demócrata. Mira, el Departamento de Estado se ha limpiado bastante, cosa que en el primer término de Donald Trump, ¿por qué tú crees que no pudo hacer prácticamente nada de lo que se propuso? Porque le estaban dando un sabotaje a todo lo que él estaba, la burocracia, el Estado profundo lo bloqueaba, no lo hacía, desobedecía órdenes. Entonces, todo eso cambió con la ayuda de muchas personas, incluyendo Marco Rubio, que hicieron esa limpieza dentro de instituciones sumamente importantes. Y ahora es que estamos viendo los
los frutos de estas cosas, pero tenemos una oportunidad en estas elecciones porque la radicalidad de el adversario es tan a la luz del día que urge que uno capitalice en eso. Sí. Así que esperemos que así, que lo aprovechen y que hablen claro acerca de las consecuencias que pueda haber. Ok, Julio, muchísimas gracias por sacarnos un poco de los paralelismos. Pudiéramos estar toda la noche sacando paralelismos porque esto se parece terriblemente. Y este show fue, si no el primero, de los primeros en decir, recuerden que cómo se está pareciendo esto a Cuba, cómo se me está pareciendo esto a Cuba. Y fíjense, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Miren cómo se parece esto a Cuba. Bueno, Julio, nada, nos vemos la próxima vez. ¿No tienen ningún evento que...? No, este mes no vamos a tener porque, y tengo que escribirle a Víctor para dejárselo saber, porque precisamente por las elecciones a mediados de término, nos cambiaron la fecha porque van a estar las máquinas todavía en la biblioteca y no lo podemos tener. Entonces me cambiaron la fecha y bueno, al final no lo vamos a tener este mes por ese inconveniente, porque la fecha que me propusieron no nos conviene, choca con otros eventos que tenemos, entonces pues por el momento no. Lo del libro sí, lo que te voy a avisar, que todavía estamos en que me lo mandan y el índice, o sea, ¿qué te puedo decir? Ahorita se demora más ahora entiendo por qué todo el mundo huye poner un índice atrás, porque verdaderamente es complicado que quede bien. Entonces, pues nada, ahorita se demora más eso que lo que me tomó a mí escribir el libro. Increíble. Ok, bueno, Julio, cuídate. Dale. Cuídate. Muchas gracias. ¿Cómo? Bueno, señores, tuvimos a